El especialista responde. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo Especialista Responde, el programa que hacemos junto a usted. Por eso los invitamos desde ya a enviarnos sus preguntas a través del hashtag El Especialista Responde. Hoy día estaremos hablando de dengue, una infección viral que es transmitida por la picadura de mosquitos prevalecientes principalmente de zonas tropicales. Un virus que toma importancia ahora en el verano, ya que son muchos los turistas que van de vacaciones a países en los que podrían infectarse de esta enfermedad. Para profundizar este tema, sus síntomas, recomendaciones, nos acompaña hoy el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la Clínica Las Condes. Doctor, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal, Melissa? Encantado. Bueno, partamos hablando primero que todo de este mosquito. Hemos preparado una gráfica para que podamos verlo. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? ¿Cuándo hay que asistir al doctor? ¿Síntomas? Bueno, el dengue es una enfermedad que está ampliamente distribuida en las Américas, ¿ya? Donde más viajan los turistas chilenos, ¿ya? Nosotros acá en Chile habitualmente vemos en época estival turistas que vienen de regreso y vienen contagiados que han sufrido picaduras de mosquito, que es el vector de esta enfermedad. El dengue y el Aedes aegypti, que es el vector de esta enfermedad, se encuentran presentes en zonas urbanas, ¿ya? Porque está muy adaptado a las casas el mosquito. Y por lo tanto las personas que viajan a grandes ciudades donde hay transmisión activa de la enfermedad tienen riesgo de contagiarse. Y de ahí la importancia de, ojalá antes del viaje, poder hacerle algunas recomendaciones a las personas que viajan a estos destinos para el uso del repelente, ¿cierto? Para dónde deben dormir. Todo lo que es las medidas de prevención. Exacto. Ahora, el Aedes aegypti es un mosquito que pica en el día. A diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados acá, que los zancudos, ¿cierto? Nos pican en la noche. Aedes aegypti tiene un hábito diurno, por lo tanto, se está expuesto en las distintas actividades durante el día. Y es una de las diferencias que nosotros tenemos que explicarle a los pacientes para el uso del repelente. Claro. Doctor, este mosquito me pica y yo, ¿puedo transmitirle el dengue a una persona? Falso. Eso, tú puedes enfermar de dengue más o menos entre 2 a 5 días después de la picadura del mosquito infectado. Ojo que no todos los mosquitos lo tienen, porque a veces las personas piensan que porque lo picó un mosquito se van a enfermar. Claro. O sea, las personas que se enferman son cuando son sometidas a muchas picaduras de mosquito, ¿ya? Habitualmente quienes duermen a la intemperie, sin aire acondicionado, o que van a actividades a lugares más boscosos donde hay más mosquitos y no se protegen con repelente. ¿Ya? Cuando yo estoy enfermo de dengue, no puedo transmitir el dengue a otra persona, ¿ya? Excepto, por ejemplo, por una transfusión sanguínea, que justo yo donara sangre, ¿cierto? Pero habitualmente uno no va a donar sangre cuando está enfermo. Lo que sí, si yo estoy enfermo, yo me subo a un avión, por ejemplo, si yo estoy con dengue, me contagié en Brasil y me voy a la isla de Pascua, claro. En Isla de Pascua está el vector, está el Aedes. Entonces me puede picar un Aedes de la isla de Pascua que no tiene el virus. Y ese mosquito sí, al tener su descendencia, ¿ya? Porque el que pica es la hembra. La hembra es la que se alimenta de sangre para poder poner los huevos. Estos huevos vienen con el dengue y cuando nace la nueva camada de mosquitos, las larvas, ¿cierto? Esas vienen todas infectadas con dengue. Entonces ahí, esos mosquitos que nacen pueden ir a picar a otras personas y por eso que es un efecto multiplicador. Claro. Ya habiendo transmisión autóctona, o sea, cuando ya se establece a través de un caso importado la infección en una ciudad o en un lugar donde no estaba y hay mosquitos con dengue, ahí sí se puede ir amplificando esto y es lo que ha ocurrido en muchas ciudades de Sudamérica, ¿cierto? Y en Isla de Pascua también. En Isla de Pascua ocurrió el año 2019, ¿cierto? Ha ocurrido en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Venezuela, en muchos lugares de Sudamérica donde el dengue se transforma en una enfermedad endémica. Ahora con el COVID ha disminuido los viajes, por lo tanto la transmisión por viajeros, ¿cierto? Que son los que están trayendo el virus a las grandes ciudades, ha disminuido bastante. Doctor, empecemos a ver los síntomas. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de que tengo dengue? Hemos preparado también una gráfica. Fiebre alta y repentina parece ser el principal factor de síntomas. Dolor de cabeza intenso, también dolor muscular de espalda y en algunos casos aparece esta tenue erupción cutánea. Así es. Bueno, en general nosotros que nos toca evaluar a los viajeros que llegan con fiebre, este cuadro es bastante repentino, es como una gripe, ¿ya? Es una gripe y es una enfermedad febril que de hecho se le ha puesto históricamente la fiebre quebrantahuesos, claro. Porque produce un dolor muscular y un dolor articular muy intenso que los pacientes y el dolor de cabeza que tienen es muy intenso. Mucho más que muchas veces una enfermedad febril común. Por lo tanto, es una de las cosas que uno dice, puede ser que este paciente tenga una enfermedad viral
por dengue. ¿Ya? Ahora, es un síntoma inespecífico. Es fiebre alta, ¿Qué temperatura? dolor de cabeza, 39, 40 puede ser. ¿Ya? Se parece al COVID también en ese sentido, porque entonces cuando uno ve un viajero que viene de regreso, son muchas las posibilidades. Entonces uno tiene que preguntarle si fue picado por mosquitos, dónde estuvo, saber más o menos, nosotros en Medicina del Viajero sabemos más o menos dónde están los lugares donde hay más transmisión, entonces tenemos que tratar de interpretar y pedir los exámenes que tenemos disponibles para buscar, por ejemplo, por PCR, nosotros podemos buscar el dengue en la sangre, ¿ya? Y también lo podemos buscar por anticuerpos, ¿ya? Pero los anticuerpos aparecen 7, 10 días después, por lo tanto el diagnóstico más precoz lo podemos hacer con una PCR en sangre. Y los síntomas también, porque por ejemplo yo puedo haber ido de trekking a un lugar un poco más, como hablábamos, boscoso, donde puede haber dengue, pero ¿cuándo aparecerán los primeros síntomas? En general, las enfermedades virales, la incubación es bastante breve. O sea, estamos hablando de 2 a 5, máximo una semana desde la picadura. Ahora, puede ser que la persona viajó justo el día que se infectó, por lo tanto, va a tener los síntomas a los 7 días. Entonces, por eso te digo que uno, más o menos, la primera semana después de un viaje, uno sospecha infecciones virales. Claro. Si ya es a la segunda, tercera semana, pueden ser otras cosas de incubaciones más largas, ¿ya? Cuando se presenta esta erupción cutánea o rash, que llamamos nosotros, o exantema, esto se presenta más o menos en un 50% de los pacientes, ¿ya? Y eso a veces nos da la pista de que esto puede ser una enfermedad viral, ¿ya? Dentro de otras también que se pueden repetir. Acuérdense que tuvimos el Zika, el chikungunya, ¿ya? Que también pueden dar erupciones cutáneas. Entonces el rash también es algo que nosotros vemos los viajeros y tenemos que tratar de buscar las causas. Las causas. Todos estos síntomas parecieran ser más o menos leves, pero ¿qué pasa cuando hay casos más graves? ¿Cuándo yo debería pedir una recomendación de un especialista? Bueno, lo que se recomienda siempre después de un viaje en que hay un cuadro febril muy intenso es consultar al especialista por las múltiples posibilidades que se tiene de infección de enfermedades que no están presentes acá en Chile. Entonces, muchas veces tenemos dificultades diagnósticas para llegar a la enfermedad y por eso es bueno ponerse en manos de alguien que lo pueda evaluar y que pueda pedir los test necesarios. Un cuadro que se prolonga más de 2 o 3 días de fiebre con síntomas persistentes. Hablamos, de las convulsiones febriles y la deshidratación severa parecerían ser los principales síntomas más complicados. Claro, el dengue en un porcentaje pequeño de los pacientes, ya esto no quiero alarmar a las personas, pero en general el dengue es una enfermedad benigna que el paciente se recupera sin problema. Pero hay un porcentaje pequeño de los pacientes que hace este cuadro severo, de dengue severo. Sí, hablemos ¿cierto? de eso. Y que puede ir a un cuadro con hemorragias y compromiso del hígado, ¿cierto? Con encefalitis incluso. Y que es muy poco frecuente y que aparece, uno lo ve, o sea, nosotros no, pero lo ven en los países que tienen mucho dengue, porque tienen tantos casos, por ejemplo Argentina que tuvo más de 30.000 casos el año pasado, ahí empiezan a aparecer estos casos más severos, cuando hay muchos casos, igual que con el COVID, en la medida que vemos muchos casos, aparecen los más graves. Si no, en general es un cuadro sencillo y que no llega a la complicación, pero si un paciente viene, un viajero, con un cuadro que se prolonga, que tiene sangrados y que tiene mucho dolor abdominal, es uno de los síntomas característicos por la inflamación del hígado, el dolor abdominal, los vómitos y la fiebre persistente de que ese paciente puede estar cursando con un dengue severo, ¿ya? Este dengue severo se produce principalmente en personas que han tenido un dengue previo, ¿ya? Que son personas que ya tienen anticuerpos contra el dengue y en una manera que se exponen en una segunda oportunidad pueden con sus propios anticuerpos generar este cuadro más severo. Doctor, hablemos de tratamientos también porque, como usted decía, es una enfermedad benigna, pero los malestares pueden ser muy grandes, como la fiebre, o para no derivar en complicaciones más complicadas. Bueno, el tratamiento consiste en, obviamente, reponer los líquidos que se pierden por la fiebre, por los vómitos, por la diarrea, ¿ya? Los pacientes se sienten muy mal, por lo tanto tenemos que manejar con analgésicos, pero el tratamiento es sintomático principalmente. Para disminuir la cefalea, para disminuir los vómitos y para disminuir el dolor abdominal, ¿ya? Si el paciente tiene obviamente sangrado, tiene que estar hospitalizado, ¿ya? O tiene mucho dolor abdominal, tiene que estar hospitalizado. Para controlar los vómitos lo mismo. Y yo diría que en general la gente que hace un dengue es raro que se hospitalice, pero básicamente es para manejo intravenoso cuando los medicamentos orales no son suficientes para controlar los síntomas. Hablemos del dengue en Chile, que no está presente esta enfermedad, pero sí, lo habíamos mencionado en el caso de Isla de Pascua, que usted decía puede ser a través de un caso importado. ¿Qué recomendaciones debería tener esa gente? Bueno, también la gente que viaja a los lugares a los que hay. Bueno, en Chile también tenemos el vector en el norte de Chile y históricamente en Chile se había erradicado el vector, pero ya lo tenemos, entonces siempre estamos expuestos a que pueda llegar un viajero de algún país con dengue, de Sudamérica, o en el caso de Isla Pascua de Tahití, que traiga es raro que viaje el mosquito en el avión, pero más bien son los viajeros los que traen la enfermedad y esto propagarse en el lugar donde esté el vector. La prevención que nosotros
recomendamos es usar el repelente. ¿Ya? El repelente, durante el día, como les dije, que pica este mosquito, es usarlo en las zonas expuestas de la piel donde habitualmente pican los mosquitos, que son los brazos, detrás de las piernas, en los tobillos y también aquí detrás de las orejas, en el cuello, que son los lugares donde uno no tiene la visión directa que puede estar el mosquito acercándose a uno. ¿Cada cuánto debería que reaplicarse? Si yo me baño en alguna piscina, en una playa, si transpiro mucho, debo reaplicar con mayor frecuencia. Si no, cada 4 a 6 horas en general se recomienda la reaplicación. El repelente no se aplica en la cara, eso es importante porque puede irritar los ojos, que es el repelente clásico, que es el DET, que lo venden en las farmacias acá en Chile, que uno lo encuentra antes de viajar. Es seguro en general para los niños, para las mujeres embarazadas y para cualquier persona que viaje. Es mejor porque hay distintos tipos de repelentes en spray, en crema. ¿Hay alguno que sea mejor que otro o que usted te recomienda? Yo diría que es una cosa personal, si el spray o la crema. El repelente, el DEET, arde un poquito en la piel, ¿ya? Así que yo diría que es una preferencia más o menos personal, pero lo que sí tienen que fijarse cuando vean estos productos en la farmacia es que tenga una concentración sobre el 25%. ¿Ya? Ustedes van a ver a veces que hay productos que tienen 7%, 10% de DET, pero para que sea seguro y para que tenga un efecto duradero, tiene que tener una concentración más alta. ¿Qué otras recomendaciones podríamos darle a los viajeros que se dirigen a estas zonas en las que hay dengue? Bueno, lo ideal es, yo digo, dormir en un lugar que sea, ojalá seguro, ya con aire acondicionado ideal, porque el mosquito no le gusta el frío, ¿ya? Entonces, en un lugar que está constantemente climatizado, por es eso menos habita probable... en países más tropicales. Exactamente, ¿ya? Y lo otro es si un lugar que no tiene ventanas, por ejemplo, si yo me voy a mochilear, obviamente no me puedo poner muy exquisito con los alojamientos, entonces uno puede hemos también... preparado las medidas preventivas principales, ahí podemos revisarlas en detalle. Y va a llegar a esto, al uso de los mosquiteros, ¿ya? Si la casa donde duermo no tiene ventanas, no tiene mosquitero, puedo usar un mosquitero personal arriba de la cama, arriba del saco de dormir, ¿ya? Y es importante, cuando yo ya vivo en un lugar que hay estos mosquitos, disminuir donde se reproducen, ¿ya? Y por eso sale este neumático. ¿Por qué se reproducen en las aguas estancadas? ¿Cómo funciona el mecanismo? Porque la hembra pone los huevos ahí y ahí eclosionan las larvas y se mantienen durante unos días hasta que nacen los nuevos mosquitos. Entonces, con las lluvias en las zonas que son tropicales, se junta agua en los maceteros, en los platos de los maceteros, en la basura, en los neumáticos, que son lugares conocidos donde se reproduce el Aedes. El uso de repelentes, que es lo que hablábamos, de los mosquiteros, entonces, y evitar mantener estas aguas estancadas como parte de las medidas preventivas. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. El especialista responde hablando de dengue o una enfermedad infecciosa, un virus infeccioso. Para eso estamos con el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la Clínica Las Condes. Doctor, estábamos hablando de los síntomas, las recomendaciones y también tenemos preguntas del público que nos ve acerca del dengue, así que vamos a partir revisando la primera. Vamos a las preguntas. M. Mendoza Werner dice, ¿qué tan efectivos son los repelentes de mosquitos para estos casos? Bueno, el repelente bien usado, como yo les decía, por la cantidad de horas y reaplicarlo cuando corresponde, es muy efectivo, ¿ya? En los lugares que hay mosquitos, generalmente las personas que se contagian es porque son picados por muchos mosquitos. Entonces aquí lo que se trata es disminuir la cantidad de mosquitos que me pican. Siempre nos va a picar uno u otro mosquito por ahí, pero es distinto que a uno lo piquen 10 que lo piquen 200, ¿ya? Entonces el repelente es muy efectivo y recordar que pierde el efecto con las horas, por lo tanto tengo que reaplicarlo. Doctor, vamos a la siguiente pregunta. Sebastián Pampa Mora dice, ¿en qué zonas de América Latina sería posible una picadura del mosquito que transmite el dengue? Bueno, hoy ha disminuido bastante el dengue en las grandes ciudades, ¿ya? Pero yo diría que principalmente los casos que nosotros vemos vienen de Brasil, ¿ya? La costa de Brasil, donde frecuentemente van los turistas chilenos. El dengue está en Paraguay, está en Bolivia, está en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el norte de Argentina principalmente. ¿Ya? En Buenos Aires ahora hay más casos que vienen de las provincias del norte. Y por lo tanto, uno en las zonas donde es más húmedo, ya donde hay un clima más cálido, es donde más hay mosquitos. Por lo tanto, las épocas que son más lluviosas también son las que aumentan la cantidad de mosquitos. Pero yo te diría que para la gente que viaja, yo diría que hoy día Brasil, Río de Janeiro, el estado de Río de Janeiro, es el que tiene más transmisión de mosquito activo actualmente. Y acá en nuestro país, ¿de qué tipo de picaduras de mosquitos deberíamos preocuparnos?
Bueno, acá nosotros somos bastante afortunados porque tenemos pocas enfermedades transmitidas por artrópodos, ¿ya? Los mosquitos nuestros, que son no son Aedes, los que tenemos comúnmente acá en la zona central, que son los Culex, no transmiten enfermedades virales, ¿ya? Por lo tanto, más que nada, nosotros vemos problemas por la picadura en sí, reacciones alérgicas o sobreinfecciones de las picaduras, ¿ya? En el sur de Chile, hace algunos años atrás, se descubrió una enfermedad que se llama la fiebre de los matorrales, ¿ya? Pero esta enfermedad es transmitida no por un mosquito, sino que por un ácaro, que está en la naturaleza, es una enfermedad que nos transmiten cuando voy de campamento, ¿cierto? Por lo tanto, los mosquitos en Chile nos producen problemas alérgicos, más que transmisión de enfermedades. Tenemos otra pregunta también, así que la pasamos a revisar. Marcela Arias dice, ¿cómo se puede prevenir una picadura del mosquito del dengue? ¿Qué cuidados debería tener? Bueno, lo más importante, como yo les voy a volver a señalar, es evitar que me piquen los mosquitos. Esto yo siempre le digo a los viajeros, si vas a hacer una excursión o vas a estar en un paseo, trata de ocupar la mayor cantidad del cuerpo cubierta con ropa, ¿ya? Si voy a ir a una zona que tiene mucha vegetación, ojalá tratar de ir con algo no ir con sandalias, tratar de ir con un zapato liviano, con un calcetín, ojalá, un pantalón más largo, ya lo mismo la zona superior, ya si puedo usar algo que tenga mangas más largas, porque así disminuyo la cantidad de piel expuesta a las picaduras. Y en la piel que me quede expuesta me aplico repelente, ¿ya? En la noche ya podemos dormir en un lugar con aire acondicionado, o en el día también dormir en un lugar que tenga aire acondicionado, si voy de vacaciones, y aplicar el repelente en lugares que uno está protegido en realidad es bien discutible, ¿ya? Pero sí, como yo decía antes, si no tenemos ventanas, no tenemos aire acondicionado, es una buena idea andar con su mosquitero que se puede poner sobre la cama. Hablábamos también de la importancia, yo creo, que los viajeros se informen a los países a los que van, porque como hablábamos, Brasil es uno de los países principales en los que pueden tener picaduras de mosquito. ¿Cuáles son otras recomendaciones a viajeros aparte de las picaduras? Bueno, nosotros en la medicina del viajero, que es una especialidad que hacemos consejería a gente que hace viajes de vacaciones, nosotros muchas veces hablamos de las picaduras de mosquito por una parte, ¿ya? Aquí en Sudamérica no solamente está el dengue, ¿cierto? Yo te mencioné el chikungunya, el Zika, la fiebre amarilla, ¿cierto? Que en Brasil también estuvo con aumento de casos hace 2 o 3 años atrás. Hablamos de la comida, ¿cierto? Del agua, hablamos de la exposición al sol, a las heridas, y recomendamos algunas vacunas que los pueden ayudar a prevenir algunas enfermedades de transmisión tanto por mosquitos, por ejemplo la fiebre amarilla, como de transmisión por algunos alimentos, fiebre tifoidea, la hepatitis, ¿cierto? Entonces esta consejería del viajero en general habla de una serie de temas y dependiendo del lugar donde van uno le hace algunas recomendaciones específicas. Lo más importante entonces es que los viajeros se informen a los países a los que van. A los países, nosotros les podemos decir las enfermedades a las que se exponen o los lugares, qué actividades son las de más riesgo, y la idea es que hagan una prevención, ojalá vacunarse si es necesario. Por lo tanto, esta consulta yo siempre les digo que ojalá la hagan 1 o 2 meses antes del viaje, porque las vacunas a veces tienen más de una dosis, entonces uno tiene que colocarla con tiempo. Muchas veces me llegan los viajeros el día antes o a 3 días antes de viajar, entonces en vacunas no es mucho lo que podemos hacer en ese momento. Ya así ahí uno tiene que reforzar las otras medidas. ¿Y cuáles son los riesgos, por ejemplo, si a mí me pica el mosquito, estoy de viaje y vuelvo para acá, de traer esa infección al país? ¿Es tan así? Existe. Lo que no existe acá, en el caso del dengue, es el mosquito, acá en Santiago, ¿ya? Hay otras ciudades grandes en Sudamérica, Lima, por ejemplo, que tiene el mosquito Aedes. Entonces, si se puede producir una epidemia si tú no controlas los primeros casos de dengue. Entonces, las ciudades grandes en Sudamérica que tienen el mosquito saben que tienen que detectar rápidamente los casos de dengue porque tienen que trabajar sobre toda la cuadra donde está ese caso para eliminar los reservorios, ¿cierto? Y vigilar a la gente que tenga fiebre. Porque si no lo contienen, la enfermedad rápidamente va avanzando al mosquito que está con el virus y contagia a otras personas. Acá, gracias a Dios, en Chile, en las ciudades, no tenemos el mosquito y no hay transmisión autóctona. Solamente tenemos viajeros que traen la enfermedad y no la transmiten a otras personas. Y si yo estoy de viaje allá, me pica el mosquito y me empiezo a sentir muy mal, ¿cuándo debería visitar a un especialista? Cuando es un cuadro febril que ya es prolongado, los síntomas son persistentes, hay muchos vómitos, mucha diarrea, dolor abdominal, deshidratación, es bueno consultar para hacer una evaluación integral y ver cuál es la infección que puede estar provocando los síntomas, porque no necesariamente va a ser un dengue.
¿ya? ¿Y no todos los casos de dengue presentan los síntomas como fiebre tan alta? Esa es una excelente pregunta, porque todos estos arbovirus, que son los que son transmitidos por artrópodos, un gran porcentaje, y es lo que vimos con Zika y con chikungunya, de los pacientes, yo te diría que entre un 70 y un 80% de los pacientes nunca tienen síntomas. Se infectan, se enferman, hacen los anticuerpos y no se dieron cuenta. Entonces yo eso me doy cuenta porque después yo les puedo medir en sangre los anticuerpos y los tienen, ¿ya? Entonces, no necesariamente de que te pique un mosquito con dengue tú te vas a enfermar. ¿Y cuáles serían las razones por las que ataca a ciertas personas o a algunas personas? Porque depende cómo tu sistema inmunológico reacciona contra el agente infeccioso, ¿ya? Y es por eso lo que nos pasaba en el Zika, ¿cierto?, con las embarazadas. Porque la embarazada podía viajar a un lugar y volver y nunca haber tenido ningún síntoma y su guagüita tener un problema por el virus Zika, cáncer con microcefalia, que era el gran susto. Entonces nosotros teníamos que recomendar que no viajaran, porque después cuando volvían no teníamos cómo saber si se habían infectado, ¿ya? Entonces es un tema, las infecciones asintomáticas, y es como el iceberg, ¿cierto?, la típica la punta, que son los que se enferman con más severidad. Claro. Repasemos las recomendaciones para los viajeros, especialmente a zonas en las que hay dengue. Bueno, lo primero, ojalá hacer una consejería antes del viaje. Lo segundo, llevar ropa adecuada, llevar un repelente adecuado, dormir en instalaciones que ojalá lo expongan menos a los mosquitos y evitar los lugares donde haya muchos reservorios de los mosquitos, ¿cierto? Donde hay basura, donde hay, si van de camping, por ejemplo, traten de evitar los lugares donde haya muchas pozas, donde uno visiblemente ve que pueden haber muchos mosquitos. Entonces, para nuestros visitantes que vayan a Brasil, principalmente las recomendaciones para no contagiarse del dengue. Del dengue, bueno, hacernos caso con el uso del repelente, usarlo por el tiempo adecuado, reaplicarlo, usar ropa en los paseos, ojalá que hagan, ya les dije, calcetines, pantalones un poquito más largos, poleras manga larga para evitar la picadura de los mosquitos. ¿Difícil que pique a través de la ropa? Exactamente, es difícil que pique a través de la ropa. No imposible, pero es difícil. Difícil. Ya, doctor, le agradecemos su participación. Muchas gracias por todas estas recomendaciones y todas las recomendaciones para los viajeros. Pero antes, para saber más sobre esta fiebre del dengue, nosotros en nuestro sitio web 24horas.cl hemos preparado un completo informe con datos que revelan cuál es la situación de nuestro país en relación a este virus, además de recomendaciones para tener en cuenta antes de viajar a los países en los que el dengue está presente. Para más información, visite nuestro sitio web 24horas.cl. Muchas gracias, doctor. Bueno, entretenido. Y nosotros nos vemos en un próximo Especialista Responde. El Especialista Responde.